Pues me encanta que la letra de la canción va de acuerdo con el sermón de hoy, que sí es que vivimos para darle honra y gloria al Señor. Amén. Vivimos, es decir, que nuestras vidas dan testimonio de la gloria del Señor. Amén. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy un poco más en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar con el versículo 13. Como pueden ver, ahí está lo que se encuentra en el último versículo del capítulo 2 de Primera de Pedro, y es que nosotros hemos vuelto al pastor y obispo de su vida. Tenemos aquel que nos cuida como pastor. Amén. No solamente fue Cordero de Dios y murió por nosotros, pero hoy en este momento es nuestro pastor, nos cuida. Estamos bajo su mano. ¿No, hermanos? No importa las circunstancias. Entonces vamos a leer del 13 hasta el último versículo de este capítulo, que es el 25. A ver si está ahí en la pantalla. Amén. Leemos esto y vamos a ver si podemos terminar este capítulo hoy. No sé si lo pueden ver, pero nos ponemos de pie, hermanos. Por favor. En el primer servicio traté de leer eso. Entonces me tuve que acercar más y más y más, porque está bien chiquito. Entonces lo voy a leer de mi teléfono. Algo que sucede cuando llegas a los 62. Ahí te espera esa sorpresa. Amén. Dice esto, la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trata del rey porque él es que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimiento injusto es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por ustedes, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Vamos a orar por el sermón, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo que esté tratando con cada uno de nuestros corazones. Abre nuestros ojos, Señor. Danos la fe para poder aceptar lo que nos dice tu palabra. Gracias, Señor. Queremos crecer en nuestra fe. Queremos ser fieles testigos en un mundo que no te conoce, Señor. Y que sea todo para honra y gloria de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues una de las cosas que es necesario mencionar
es la realidad de lo que estaban viviendo estos cristianos. Estuve investigando porque les voy a confesar que está bien difícil lo que está pidiendo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a este grupo de cristianos que estaban viviendo la persecución y estaban sufriendo. Lo que me gusta de la Biblia es que la Biblia enfrenta a nosotros tenemos vida, lo que está enfrente de nosotros, y nunca lo sé. Que es el pastor de nuestra es el pastor de nuestras almas. Nos pueden matar el cuerpo, pero no puede tocar nuestras almas. Podemos sufrir en lo físico, pero no pueden quitarnos la gloria que nos espera, la esperanza que tenemos de vida eterna. ¿Sí entienden, hermanos? Estos hermanos estaban pasando por algo difícil. Cuando escribió esto Pedro, la mayoría de la población romana eran esclavos. Es una realidad muy diferente que la nuestra. Fueron tratados como menos que humanos. Ese es el contexto de esta carta. Y aquí Pedro les instruye no solo a honrar al rey, sino también a someterse a sus amos. Interesante, ¿no, hermanos? ¿Cómo entonces nosotros en el siglo XXI podemos quejarnos de nuestro presidente o quejarnos de nuestros jefes cuando los hermanos y hermanas entonces dijeron sus amos que eran crueles? ¿Y cómo era posible que pudieran servir a un emperador que los quería aniquilar? Querían que estuvieran muertos. Y los acusaba, fueron acusados y condenados de causar problemas, rebeliones. No los entendían. Entonces ellos fueron objetos de la ira de este hombre loco, la verdad, nombre en español, Nerón, un emperador. Entonces, cuando él escribe esta carta, no era una democracia ese país. Los cristianos no eran amigos especiales de ellos. Sin embargo, esta carta y Pedro reconoce la autoridad legítima que tenía el gobierno romano. Piénsalo conmigo un momento. Fíjense lo que dice el versículo 13. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. En otras palabras, dependiendo de tu traducción, donde dice aquí que nos mostremos respetuosos, dice que estemos sujetos o que nos sometemos a toda institución humana. Empezando con el rey, que es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque supuestamente las autoridades están ahí para castigar a los malos y por lo menos a reconocer a los que hacen bien. Amén. No siempre es así, ¿verdad, hermanos? ¿Se puede decir que toda autoridad es justo? Sabemos que hay muchos que viven en la corrupción. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Primero quiero tratar con esta palabra de estar sujetos o someternos. Miré lo que dice la palabra en griego, porque es la lengua original. Esta palabra es hipotasso. Son dos palabras. Hipo significa bajo, tasso significa posición. Tasso es el raíz de tesis. Tesis significa posición. Cuando uno escribe su tesis para su maestría, su doctorado, está defendiendo su posición. Entonces sabemos que nos está diciendo, cuando habla de someternos o de estar sujetos, está hablando de una posición.
¿Qué posición tenemos cuando se trata del gobierno o de la ley? Pues la primera palabra es hipo, que significa bajo. Entonces la palabra sométense o estén sujetos, estar bajo posición o una posición abajo. ¿Abajo de qué? De la autoridad. Y no estamos ahí como cristianos cuando servimos al Señor. No hemos decidido rendir nuestras vidas a Él. Se supone que estamos sujetos al Señor. Y el Señor a través de Pedro nos está diciendo que debemos estar sometidos o sujetos a los que gobiernan. No puedes verlo de otra manera. Y si no fuera difícil para los cristianos del siglo XXI, tal vez lo vemos muy difícil en el siglo XXI. Vamos a movernos unos 21 siglos. Fíjate, hermanos, que esto de someternos, esto de estar sujetos, requiere vamos a decirlo de esta manera, una decisión de voluntariamente cooperar, ceder o obedecer. Está difícil, ¿no? Pues ¿quién quiere pensar en el hecho de que posiblemente vamos a estar bajo un gobierno corrupto? Sí hay una excepción, y ahorita lo voy a decir, pero quiero aclarar primero las condiciones en las cuales se encontraron estos cristianos. Y la idea aquí, y la única manera que se puede hacer esto, porque uno tal vez diga, ¿y esto cómo se puede hacer? Fíjense lo que dice las palabras del versículo 13, por causa del Señor. ¿Lo leen ahí conmigo, hermanos? La idea, la clave de este pasaje se encuentran ahí. Por causa del Señor, sométense. Entonces, ¿para quién lo estamos haciendo? Para el Señor. Pero esta palabra se lleva un poco más profundo la idea. Porque fíjense lo que dice el versículo 15. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien. Entonces, no solamente es por causa del Señor, lo hacemos por causa del Señor porque es su voluntad. ¿No lo dice? Es su voluntad. Otra manera de entender por causa del Señor es simplemente decir esto, por amor al Señor. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si ustedes me aman, van a seguir mis mandamientos. ¿Cierto? Entonces, lo que le está diciendo a este pueblo, a esta iglesia del primer siglo, está bien difícil. Porque el emperador era cruel. Era un hombre, en realidad, que hacía cosas horribles con los cristianos. Entonces, tenemos que meter ahí cómo calificar esto. Porque como cristianos sabemos que nosotros, conociendo la voluntad, hacemos la voluntad, nuestra voluntad. Es decir, que decidimos, lo voy a poner de esta manera, yo quiero lo que el Señor quiere. ¿De acuerdo? No estoy diciendo yo quiero lo que yo quiero lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere más que nada es que Él reciba toda la honra y la gloria por la manera que nos comportamos. Sí hay sí existe, aunque debemos obedecer a las instituciones que están establecidas para que haya orden civil y social. El nacional puede ser estatal, puede ser la policía o los jueces, pero sí existe una excepción. ¿Y sabes cuál es? Solo cuando el gobierno trata de obligarnos como cristianos a hacer lo que está en contra de la ley de Dios. Ahí está la excepción.
Es decir, que nosotros tenemos la palabra de Dios y por eso es muy importante conocer lo que dice la palabra de Dios, porque si nos piden hacer algo que va contra la ley de Dios, por ejemplo, los 3 hebreos que mencionamos hace unas semanas, que les pidió que adoraran al ídolo que había hecho el rey de oro, y que decían, no lo vamos a hacer, porque solamente hay un Dios, y a Él servimos. Entonces, nos negamos, no lo vamos a hacer, y qué amenaza tuvieron de que los iban a poner en el fuego, en el horno. Y decían, no podemos contestarle, vas a hacer lo que vas a hacer y nosotros lo que vamos a hacer. ¿Lo hicieron por libre albedrío? Sí. ¿Lo hicieron por amor o por causa del Señor? Lo hicieron porque es la palabra de Dios que dice que no debemos servir ni inclinarnos a ídolos. ¿Y qué pasó? Ellos dicen, mira, si el Señor nos puede rescatar, el Señor nos puede librar de esto, pero si no lo hace, vamos a seguir con esta misma posición, porque ahí está otra vez la palabra, primero estamos sujetos o sometidos al Señor. Nuestra decisión en libre albedrío es servir al Señor, y el Señor nos dice que debemos obedecer, debemos ponernos en posición, pero primero estamos en una posición debajo de la mano de Dios. Él es Señor de nuestras vidas. Hablamos de señorío. ¿Entendemos lo que significa? El señorío del Señor es una doble aplicación. Él es el jefe. Amén. Y mira, y mi papá, que éramos 4 varones. Algunos de ustedes conocen los 4. Yo no sé cómo lo hicieron mis papás. Tremendos cuates éramos. Hacíamos muchos deportes para sacar mucha energía y ponerlo en algo positivo, por lo menos a esa edad, ¿no? Y no nos gustaban a veces los entrenadores. Pues ya saben cómo, qué cruel. No es que no me pongan en esa posición de lo que sea, ¿no? Dependiendo, delantero en fútbol, ¿no? Yo quisiera ser el que recibe el balón y yo quiero ser como Messi. Y el entrenador, no te vas a sentar en la banca. Y nos quejábamos con mi papá. Y dice, ay hijo, ¿qué no sabes? Siempre vas a tener un jefe. ¿Cierto? Siempre. Pues yo voy a ser yo voy a tener mi propia empresa, yo voy a ser el dueño. Bueno, ¿quién es tu jefe? Tus clientes. No puedes vivir en este mundo sin un jefe. Y puede ser que no tengas un jefe bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen la bendición de tener un jefe que respetan y tienen una buena relación y es una persona justa? ¿Cuántos hemos tenido o tenemos ahorita alguien que no tan bueno como jefe? Mira, Eric está, yo. ¿Qué debes hacer? Mira, hermanos, algunos odiaban a Trump. Pero fíjense lo que dice, y les voy a leer lo que dice Romanos 13, 1, 5. Y no voy a dejar ahí porque no quiero tomar lados. Y algunos no pueden aguantar a Biden, dependiendo de tu posición. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Todos debemos someternos a las autoridades. Romanos 13, 1, 5. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. ¿Qué? ¿Mi jefe lo puso ahí Dios? Sí. Fíjate que en mi caso, creo que les expliqué, si no fue un domingo, fue un miércoles, que mi jefe, que lo conozco por 23 años, y empezamos en el mismo departamento, y él después siguió creciendo, buscando ser administrador, y ya llegó y está ahí. Pues lo puedo decir que es mi amigo.
Nos conocemos, nos confiamos los unos a los otros, nos respetamos. Y hubo una situación en donde un muchacho, bajo la carga de una maestra, amenazó balacear, así se dice en la escuela. Y tuvo miedo ella y no se sentía cómodo o cómoda con él. Entonces él viene a uno de mis salones un día, hace unas semanas, y dice, te voy a pedir un favor. Pues, ¿qué haces cuando tu jefe, que también es tu amigo, te pide favor? Y primero dije, ¿qué es? ¿Qué es el favor? Bueno, tenemos esta situación que les acabo de explicar. Y me quedé ahí con todo mi salón y dije, ¿no podemos ir afuera un segundo? Porque antes de decirte que sí, quiero saber más. Y me platicó que era un chavo con muchos problemas, difícil. Y necesitaba, y lo puso así, él necesita un hombre. Y apenas estaba a quejarme, pero ya tengo muchos problemas. El Señor me aplastó. ¿Oyeron? Porque estoy bajo la posición, estoy sometido como cristiano bajo la autoridad de Dios primero. Entonces, considéralo, Roberto, como un reconocimiento de tus capacidades. Y, ay, que no hay otros. Y no sabía que lo iba a mencionar hoy, pero lo estoy mencionando. Ok, Señor. Y di vuelta y le dije se llama Philip, le dije, sí. Y me da un apapacho y dice, thank you, Robert. Entonces ese cuate me debe un favor, ¿eh? Hermanos, no trabajamos para el distrito escolar donde estoy yo, no trabajamos para el director, trabajamos para el Señor. Nuestro cheque viene y dice ahí, en mi caso, Moreno Valley Unified School District, pero no viene de ellos. Señor suple todas nuestras necesidades de acuerdo con sus riquezas en la gloria. Entonces, someternos significa que estamos bajo la autoridad, o en este ejemplo no es accidente que el último versículo dice que hemos vuelto ¿a quién? Al pastor de nuestras almas. Estamos bajo el cuidado de Dios cuando nos ponemos bajo su autoridad y lo hacemos de libre albedrío. Es la mejor decisión que puedes tomar, porque en el reino de Dios, los principios del reino funcionan mucho mejor que nuestras ideas. Los conceptos del reino, porque nos dijo Jesús, buscad primero el reino de Dios. Y nosotros todos preocupados por de qué comer y cómo vestirnos y dónde vamos a vivir y qué me hicieron y venganza es mía, dice el Señor, ¿no? Pero ¿qué dice Cristo? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas como consecuencia de obedecer y reconocer que el Señor es primero en nuestras vidas. Entonces, claro, no se debe obedecer las autoridades ni un jefe si te pide algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y más difícil es aceptar esto cuando ves lo que sufrían los hermanos que creían, los cristianos del primer siglo, que mucho más difícil sus circunstancias de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero quién sabe qué va a pasar en un futuro. Mientras sabemos, estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios, y todo lo demás, mientras que no haya violaciones de la ley, es decir, que no nos haga hacer algo contra Dios, debemos ser respetuosos. Debemos obedecer. ¿Por qué? Y nos dice ahí, ¿por qué? Fíjense cómo lo dice.
Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de todas instituciones humanas. Se trata del rey porque Él es el que gobierna, o de sus gobernadores porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que practiquemos el bien. ¿Y cuál es el bien? Someternos a las autoridades. Y según Romanos 13, que Él ha puesto. Fíjense cómo lo dice en Romanos 13 otra vez. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Si no te gusta tu jefe, hable con Dios. ¿Sabes lo que uno me dijo una vez? A mí no me gusta mi jefe, me largo de aquí. ¿Y qué tal si te estás saliendo de la voluntad de Dios? Pues te vas a encontrar en peores problemas. No es bueno salir debajo de lo que es la mano de Dios que nos tiene cubiertos. Yo me voy. Entonces las consecuencias caerán sobre ti. Amén. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Fíjense, hermanos, a mí no me gusta usar ese púlpito como un lugar de hablar de la política, pero lo voy a hacer de una manera equilibrada. Mucha gente odiaba a Trump. Ese cuate es racista. ¿Quién sabe qué, no? Pero él fue presidente. Aún nunca pensaban que iba a ser elegido. Era Hillary que todo el mundo pensaba. Y no salió así. Tú decides cómo lo ves. Hoy, mucha gente no aguanta a Biden y su política. Pero ahí está. ¿Quién lo puso ahí, hermano? Según la palabra de Dios. ¿Quién lo puso ahí? Dios. ¿Quién sabe al fondo y más allá de lo que nosotros entendemos, lo que nos está tratando de enseñar como sociedad, como pueblo? Y más lo que he visto es que ni un presidente realmente puede arreglar los problemas que tenemos, solamente los puede arreglar Dios. Pero si no nos pone en una posición de ver que este no puede y que el otro no puede y qué broncas tenemos, entonces no vamos a clamar a Dios. Y lo que más necesita este país es entender cuánto han necesidad de Dios y cómo lo han abandonado según que fue establecido este país en bases cristianas o cristianos. Entonces el Señor permite que estas cosas vienen a agitarnos para que podamos hacer lo que hicieron estos cristianos y es clamar a Dios, buscar a Dios, depender de Dios. La realidad, hermano, es que nunca vamos a estar satisfechos con el jefe. Es en serio. Nosotros no vivimos con los ojos cerrados. Esta vida, este mundo en el cual vivimos, no hay justicia. Eso vendrá cuando pasamos esta vida al otro, si es que el Señor nos llama primero o cuando Él venga por nosotros en el rapto. Entonces no habrá injusticias, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedades, no habrá Satanás, no habrá esos que se oponen a Dios, pero estaremos con Él y siempre en un reino en el cual no podemos imaginarnos. Mientras aguantamos y hacemos lo que Dios pide de nosotros. Pero no vamos solos. Amén. Dice Tito 3, 1 y 2, recuérdenles que se sujeten a los gobernadores y las autoridades. Entonces es Pablo, Tito, Pedro, 3 autores del Nuevo Testamento que dicen lo mismo. Y dice que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no defamen a nadie ni sean bendecieros, sino amables, que muestran todo mansedumbre para con todos los hombres. Entonces la conducta del cristiano es importante en el mundo en el que vivimos. ¿Saben por qué? Porque nos están mirando. ¿Cómo van a reaccionar?
decimos nosotros que somos cristianos, que pertenecemos a Cristo. ¿Debemos responder de la misma manera que el mundo en las circunstancias que vivimos o enfrentamos? Nunca. Debemos vivir con la fe, el conocer que el Señor está en control. Y tal vez no me guste y no puedo aguantar más. Entonces con eso les digo, Pedro tratando de convencer a estos hermanos que estaban sufriendo, ya no aguantaban, que hay una esperanza viva que tenemos, y con eso empezamos esta serie. Hay una esperanza viva. Entonces, seguimos, vamos a seguirle. 16 dice, hagan eso, uso de su libertad. ¿Qué libertad tenemos? Porque ser cristiano requiere que uno tome la decisión de seguir a Cristo. Antes de conocerlo, antes de que nos llamó, antes de que nos convenció, persuadió de llegar a sus pies, estamos en la esclavitud del pecado. No teníamos decisión. Estamos bajo la autoridad del pecado, hablando ya en términos espirituales, porque hay dos maneras en las cuales vivimos en este mundo. Número uno, en la carne, y todo lo que se refleja en eso. Y también hay un mundo espiritual en donde hay también batallas. En la batalla espiritual éramos esclavos al pecado, pero Él vino para darnos libertad, una opción, una decisión de salir de las tinieblas a la luz. Antes no teníamos decisión, éramos esclavos. ¿Qué libertad tenemos que no debemos abusar? La libertad de escoger a Cristo. Eso es lo que tenemos. La libertad de decidir, Señor, voy a obedecer lo que dice tu palabra porque confío en ti y yo sé que quieres lo mejor para mí. La única opción es lo que le dijo Pedro en Hechos 4, 18 y 20, cuando empezaron a predicar después de Pentecostés, ¿recuerdan? Hubo un revivimiento, había 5,000 que fueron salvados, y las autoridades les decían esto en Hechos 4, 18 al 20. Así que los llamaron a los discípulos y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada en el nombre de Jesús. ¿Qué les ordenaron? No prediques, no declares nada en el nombre de Jesús. Como pastor, como discípulos, ¿qué debemos hacer? Sí, Señor, claro que sí, ya no vamos a hablar. No, ¿qué dice? Pedro y Juan les respondieron, si es correcto ante los ojos de Dios escucharlos a ustedes, en lugar de escuchar a Dios, ustedes deben juzgar. Entonces les voy a dar un examen, hermanos. Dos opciones. A, seguir predicando el Evangelio. B, ya no mencionar el nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros sabemos como cristianos cuando se trata de obedecer a las autoridades que debemos escoger A, obedecer primero al Señor? Levanta la mano. Qué inteligentes. Claro que la segunda opción no puede ser, porque va completamente contra lo que el Señor hizo cuando llamó a sus discípulos y les dijo que vayan al mundo, prediquen a Cristo, desde aquí hasta allá, a los confines del mundo. Entonces ahí tenemos un ejemplo en donde no debemos hacer algo que va contra lo que el Señor nos ha mandado. Es fácil. Entonces, en el mundo de aquel entonces, imagina qué difícil era, porque este hombre era un tirano. Era horrible. Y esto es lo que les está escribiendo Pedro. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. La libertad que tenemos en Cristo es para servir a Dios. Antes no teníamos una opción. Ya sabes, hermanos, que algunos usan su libertad para comportarse en libertinaje. Ya saben lo que es libertinaje, ¿no?
pues yo tengo libertad, puedo hacer lo que quiero, el Señor me va a perdonar. Entonces voy a hacer lo que quiero y mañana pido perdón. Eso no es como funciona. Tomamos la decisión de someternos al Señor y obedecerlo y creer en su palabra. Respeten a todos. ¿A todos? Espera, hermano, déjame borrar eso. Nada más voy a respetar a los que me traten bien. Mira, hermanos, ya lo quité. Respeten a los que te traten bien. Primer libro de Pastor Correa, capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué dice todos? Porque amen a los hermanos, pero respeten a todos. No tienes que amar a los que cometen injusticia, los tienes que respetar. Porque Dios los ha puesto en esa posición. Y si te piden algo que es contra lo que Dios pide, pues vas a decir que no. Fíjense, teman a Dios y respetan la ley. Un cristiano entonces voluntariamente, como personas libres, respetamos a todos. No estamos aquí para ofender. No estamos aquí para hablar mal de nadie. Estamos aquí para dar testimonio del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ustedes los criados, y ahí es donde va más allá. Porque se supone que ya no tenemos criados, es decir, ya no somos esclavos como en aquel entonces. Muéstrense respetuosos con sus amos, no solo a los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. ¿Tienen jefes difíciles de sobrellevar? Sí, fíjense, en esta cultura que vivimos, no podemos decir criados, pero podemos decir empleados. Estén sujetos a sus jefes. Siempre que no les pidan que hagan algo que no es legítimo. Amén. El soportar sufrimiento injusto es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios, es decir, que lo haces por la causa de Dios, ¿no? Conciencia delante de Dios. ¿Tenemos conciencia delante de Dios? Es decir, al despertar sabemos que estamos delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos, buenos días, Señor? Gracias por otro día de vida. No estoy muy seguro de todo lo que me espera hoy, pero desde ese momento te lo entrego. Te pido tu bendición, te pido tu protección, esté con mis hijos, con mi familia, con mi iglesia, con mi pastor. Y ya que no estamos en casa, nadie, con los gatos y los perros. ¿Conciencia de qué? Que estamos delante de Dios, que Él está presente en nuestras vidas. Y no sé si te pasa algo durante el día, porque ya hablaste y ya trataste con el Señor sobre lo que te viene, lo que vas a enfrentar, estás listo. Y no te vas a poner ansioso, no te vas a poner nervioso, no te vas a enojar, porque ya pusiste estas cosas en las manos de Dios. Entonces lo que dices es cuando te traen un nuevo estudiante, es a ver, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar aquí? Y quiero hacerlo para tu honra y gloria, porque todo esto de obedecer, de someternos, es solamente para dar testimonio del Señor y la bondad que ha tenido con nosotros. No tiene sentido de otra manera, la verdad. Porque mira, yo quiero tener mi opinión, o yo quiero atacar al que me atacó. Yo quiero arreglar el asunto, pero ya de mi manera. Y el Señor está diciendo, no, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a hacer a mi tiempo y de mi manera. Aguántate. Tienes que aprender que yo voy a llegar
en el momento preciso y la manera precisa. ¿Saben eso, hermanos? Por eso les dice todo esto. Entonces seguimos 20. Bueno, voy a leer otra vez el 19. Lo demás se entiende más fácil por lo que acabamos de desarrollar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Los vamos a tener que soportar, pero es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Hermanos, si hacemos espero que no sea algo, si hacemos una tontería y nos causa consecuencias, si hacemos algo malo, bueno, es lo que merecemos. Pero, fíjense cómo dice, cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto. Estaba yo estudiando y dije, qué bonito sonaba hasta llegar ahí. ¿Ustedes fueron llamados para esto? Para sufrir por hacer el bien. En el mundo tendrán, ¿qué? Tribulación, persecución. Pero dice, ¿qué más? Pero, ¿qué? Ajá. ¿Otra vez fuerte, hermana? Ajá. Él ha vencido el mundo. Entonces ahí donde Pedro va a hablar del ejemplo de Cristo en sus sufrimientos. Y lo vamos a terminar con estos últimos pasajes. Ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros. Entonces, si nosotros sufrimos por servir a Cristo, bueno, Él sufrió por nosotros. Y nos dice, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Tenemos ejemplo, no estamos en esto solo. Cristo no cometió ningún pecado. No hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Sigue el ejemplo de Cristo. Y sabemos que podemos encomendar al Señor nuestra causa, porque Él es justo. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. El Señor nos va a cuidar, hermanos. ¿Hacemos el bien? Damos testimonio de la verdad delante del mundo, pase lo que pase, porque Él es digno. Él merece toda la honra y gloria por lo que ha hecho por nosotros, lo que sufrió por nosotros. Entonces ahí tenemos el segundo capítulo de Primera de Pedro. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. En lo personal, Señor, no sé qué decirte. Siempre me gusta o pienso, Señor, mejor que que yo me queje o que yo tenga mi propia opinión cuando tengo que pasar alguna cosa difícil. Pero tú nos estás enseñando, Señor, que mejor seamos como Cristo. Que no abremos nuestra boca y no hagamos nada excepto confiar en ti y saber, Señor, que tú tienes un plan y un propósito en todo. Señor, gracias porque tienes cuidado de nosotros. No tenemos que preocuparnos por nada, solamente buscar primero el reino y todo lo demás será por añadida. Gracias, Señor, porque vas a suplir lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Vas a llegar a nuestro
lado en el momento que necesitamos esa ayuda. Gracias, Señor, porque nunca nos has fallado. Podemos confiar en ti y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.